Recordemos que es importante entender cómo se forma la sangre, ¿ya? Dentro de la fisiopatología de la sangre pueden haber muchas patologías. Es por eso que es importante quienes participan, sobre todo cuando hay anemia, para saber dónde está el problema. En la parte medular, en la parte del riñón, ¿dónde es el problema? ¿Ok? Entonces vamos a ver que para que se produzca sangre, que se gasta mucha energía. Fíjense que hablamos que hay 4,5 millones de glóbulos rojos a 6 millones, 5,5 a 6 millones de glóbulos rojos por ml. Imagínense la cantidad de células y gasto energético que hace el cuerpo. O sea, hay una gran demanda metabólica en formar la sangre, que es vital, de todas maneras. ¿Se fijan? Entonces, no va a formar sangre de más. ¿Me siguen? Va cumpliendo su requerimiento metabólico, va esforzándose el tejido hematopoyético dependiendo del feedback a nivel periférico. Y uno de los feedback más importantes es la hipoxia. Entonces, cuando le está llegando menos oxigenación al riñón, que es el que fabrica esta hormona, que es muy importante, que es la eritropoyetina humana, ¿no es cierto?, que es la hormona que estimula la stem cell a nivel de la médula roja para formar la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, este es el estímulo que va a hacer que el riñón sintetice, fabrique y libere más hormonas para fabricar más sangre. ¿Ok? Esta hormona se dirige hacia el tejido hematopoyético. Acuérdense que el tejido hematopoyético se encuentra en los huesos, ¿no es cierto?, en la parte del hueso esponjoso o hueso trabecular en los adultos. ¿Ok? En esta zona se va a sintetizar glóbulos rojos, va a aumentar la masa eritrocitaria de tal forma que llega un feedback negativo. ¿Se fijan? No más. Estamos bien con esta cantidad, ok. Y que lo comentaba en algún minuto la vez pasada también, que dependiendo de las condiciones fisiológicas, como puede ser un embarazo, ¿no es cierto?, dependiendo de condiciones ambientales, como la altitud, por ejemplo, o deportistas, ¿no es cierto?, también van a aumentar su masa eritrocitaria. Y les decía la vez pasada, pregunta y prueba también, que no es menor, que siempre les preguntan si estamos acá supongamos, en el Everest, y la cantidad de oxígeno acá, comparada con la que está a nivel del mar, ¿es la misma? ¿Es más la cantidad de oxígeno o es menos la cantidad de oxígeno? Bueno, la cantidad de oxígeno es la misma, acuérdense que es la misma. Lo que varía es la presión atmosférica. La presión atmosférica en la altitud, entre más altura, disminuye. Por tanto, cuesta más ingresar el aire. Y esa sensación es la que siente la gente que sube en altura, que se llama disnea. Si sube en forma violenta, puede hacer colapsar al corazón, producir un edema pulmonar agudo por falla cardíaca, que es lo que se produce en la altura, el mal de la altura cuando sube muy rápido. ¿Ok? Les digo esto porque es muy importante entender la fisiología, y esto es parte de la fisiología. Como hay menos oxígeno que está sensando, pero no que está sensando el riñón, ¿no es cierto?, que está llegando menos oxígeno al cuerpo, va a sintetizar más hormona eritropoyetina de tal forma que aumenta más la cantidad de glóbulos rojos. Por tanto, todas las personas que viven en las alturas tienen esta aclimatación, que es importante. Es importante no forzar al corazón, es importante no forzar al pulmón, sino que lo que hace el cuerpo es aumentar los transportadores de oxígeno. Acuérdense de ese detalle. Ahora, esa persona que estaba en la altura, ¿no es cierto?, y baja a nivel del mar, hace cambio de hábitat, ¿no es cierto?, se va a vivir a la zona costera, no necesita esta cantidad extraordinaria de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por tanto, baja a los rangos normales a nivel del mar. ¿Me siguen? Esta es una adaptación fisiológica que ocurre más o menos entre los 5 y los 7 días. Si una persona sube en altura, ¿no es cierto?, o quiere subir al Everest, como pasa con los andinistas, ¿no es cierto?, estas personas hacen campamentos, suben a una altitud de 1000 metros primero, hacen campamento, están 7 días, luego vuelven a subir, ¿no es cierto?, y hacen un campamento y ahí se estabilizan para que el cuerpo se aclimate, y van subiendo, ¿no es cierto?, hasta que se aclimató a diferentes alturas y pueden llegar a los 6000 metros.
hay gente que osa subir muy rápido. No hay que desafiar a la naturaleza humana, ¿ya? No hay que desafiar la fisiología. A veces por ignorancia ocurren estas cosas. ¿Ok? Les comentaba ese detalle que es importante. ¿Eso para qué? Para que no se olviden del feedback. Este feedback que hace el riñón con respecto a censar la baja oxigenación que puede ocurrir por diferentes razones. Es lo mismo que va a pasar, adelantando un poco, con el paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica, que tiene un pulmón malo, ¿no es cierto?, que está parcialmente funcionando por un daño crónico, tabáquico, etcétera, o le resecaron un pulmón, perdió un pulmón, ¿ya? Entonces, el riñón va a censar que hay menos oxigenación tisular y va a fabricar para compensar mayor cantidad de eritropoyetina. Después vamos a ver lo que trae aparejado el aumento de los glóbulos rojos, que se llama poliglobulia. ¿Ok? Después lo vamos a retomar. Por eso es importante este feedback, que no se olviden. ¿Ok? Y esto es importante para lo que vamos a hablar también después. Recordad que en el tejido hematopoyético hay una stem cell pluripotencial, ¿no es cierto?, que va a dar origen a dos estirpes muy diferentes: la estirpe mieloide o de los mieloblastos, ¿no es cierto?, y la estirpe linfoide o los de los linfoblastos. ¿Ok? La mieloide va a dar origen efectivamente a los precursores de los eritrocitos, los eritroblastos, que van a formar los glóbulos rojos. También va a dar origen a los megacariocitos, estas células grandotas, gigantes, ¿no es cierto?, que después se van a fragmentar en su citoplasma y van a formar las plaquetas. También acá se deriva los monocitos, ¿no es cierto?, una célula que participa en la inmunidad inespecífica a nivel tisular, que va a dar origen a todos los macrófagos que están en los tejidos, ¿no es cierto?, nuestros guardianes que están bajo las mucosas, bajo los epitelios. Una tremenda barrera inmunológica celular inespecífica. ¿Ok? Y va a dar también origen a los guardianes de la sangre, a los polimorfonucleares, ¿no es cierto? Aquí les llaman también granulocitos, porque tienen gránulos de diferentes tipos, ¿no es cierto?, que los diferencian en neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Recordar que los grandes guardianes son los neutrófilos de los polimorfonucleares, guardianes intravasculares. Y este es el guardián intersticial, ¿no es cierto?, extravascular. Los dos son inespecíficos. Por tanto, necesitamos conectar con la inmunidad específica, que está dada por la línea linfoide. Del estirpe linfoide van a salir los linfocitos. Los linfocitos T van a ir a madurar al timo. Y también va a dar origen a otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos B, que van a dar origen a las células plasmáticas cuando se activan, ¿no es cierto? Y estas células plasmáticas van a dar origen a diferentes tipos de anticuerpos específicos: IgG, IgM, IgA, IgE, para las reacciones alérgicas, etc. Y también linfocitos natural killer, ¿de acuerdo? Pero necesitamos conectar la inmunidad inespecífica con la específica, y lo hace justamente los macrófagos con los linfocitos, específicamente con los linfocitos T helper CD4, que va a amplificar la cascada, ¿no es cierto?, inmunológica específica para formar linfocito T8, CD8, citotóxico específico para un determinado antígeno. ¿Ok? Por eso es importante la inmunidad específica, para resolver lo más pronto posible una infección, porque si no se arma un tremendo desgaste metabólico. Por eso las infecciones en general consumen a los pacientes, causan un gran estrés metabólico. Cuando vemos una septicemia, quiere decir que es una tremenda infección que se está iniciando en diferentes focos del cuerpo, invadió todo el cuerpo, ¿no es cierto?, por vía sanguínea. No fue capaz la inmunidad inespecífica de poder controlarlo, debido a la baja inmunidad, probablemente bajo ejército que tenga el paciente, con patologías de base, y empeora cuando hay mucho estrés metabólico. ¿Okay? Para entender un poquito cómo esto es tan relevante y nos mantiene vivos. Este funcionamiento de este tejido hematopoyético nos mantiene vivos. ¿Ok? Hablamos de los glóbulos rojos, ¿cierto?, que tienen un diámetro entre 7 y 8 micrones, ¿no es cierto? Este es un glóbulo rojo maduro
que acuérdense que eliminan el núcleo, no tienen núcleo, los glóbulos rojos maduros. ¿Para qué? Para adoptar esta forma bicóncava que les permite deformarse, sobre todo al pasar por los capilares chiquititos. Pasan en fila a veces, ¿no es cierto?, cumpliendo con esa misión de poder entregar con su molécula central, que está acá, que es la hemoglobina. Recordad que la hemoglobina se compone de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no es cierto?, cada una de las cuales tiene un grupo, ¿no es cierto?, de hierro, y es capaz de transportar un solo glóbulo rojo 4 moléculas de oxígeno. ¿Ok? Una estructura cuaternaria que viene usted en bioquímica, o van a ver. ¿Ok? La importancia, por lo tanto, los glóbulos rojos, la función es vital. El poder captar, ¿no es cierto?, el oxígeno que ingresa a través de la vía aérea hacia los pulmones, y en la unidad alveolo capilar del pulmón lograr atrapar el oxígeno, y ese oxígeno es vital porque junto a glucosa a nivel celular se va a transformar en energía, literalmente. Por lo tanto, los glóbulos rojos es la vida, indudablemente. Entonces, vamos a ver el tema de anemia. Justamente, pues si bajan los glóbulos rojos, se nos empieza a bajar la energía, se nos empieza a ir la vida, entre paréntesis. ¿Ok? Y el cuerpo lucha. Vamos a ver que en la anemia el cuerpo se adapta increíblemente a anemia tremendamente extrema y logra mantener vivo al organismo antes que colapse. Indudablemente, si no se detecta a tiempo, va a llegar a la muerte del paciente. Afortunadamente, como tenemos una gran cobertura en general de salud, tarde o temprano el paciente va a llegar, descompensado, pero va a llegar. Ya son los menos los que mueren y podrían potencialmente morirse por una anemia. ¿Ok? Y lo otro importante es saber el ciclo de los glóbulos rojos, qué pasa con ellos. Fíjense que tenemos este órgano que es el vaso spleen. ¿Se acuerdan del vaso? Está ubicado en el hipocondrio izquierdo a nivel de la región abdominal y está conectado con la parte vascular, ¿no es cierto? Hay una arteria, la arteria esplénica que lo nutre, y está la vena esplénica que junto a la vena mesentérica superior van a formar la vena porta que va hacia el hígado. ¿Ok? Pero es un gran filtro el vaso, un gran filtro inmunológico del sistema vascular, único. Por tanto, todo lo que ingrese, virus, bacterias, histoparásitos, se van a encontrar con el vaso tarde o temprano, que es el gran bastión de defensa del cuerpo, ¿no es cierto?, que se van a encontrar de sopetón con este órgano inmunológico y se va a desencadenar una batalla infernal por la vida. Es por eso cuando ustedes escuchen que el paciente está con una septicemia, está con un cuadro séptico, un shock séptico, tienen que pensar que el vaso va a estar gigante. Se llama esplenomegalia, el nombre de un vaso que está aumentado de tamaño. Está dando la lucha. Si no tuviera vaso ese paciente por diferentes razones, porque lo perdió porque tuvo un accidente automovilístico y se le incrustó el manubrio en el abdomen, hizo estallar el vaso y para salvar la vida resecaron el vaso. Si esa persona se encuentra con una gran infección después, no tiene este gran bastión, ¿eh? No es vital en el minuto del día a día, pero va a ser vital en algún minuto en una infección sistémica, en una infección vía intravascular. ¿Me siguen? ¿Ok? Pero además le quería comentar que los glóbulos rojos tienen una vida de 120 días y van a pasar, como la sangre está pasando siempre por el vaso, van a pasar, aparte de filtrar, ¿no es cierto?, detectar antígenos extraños, el vaso va a someter a un estrés metabólico a los glóbulos rojos cada vez que pasan por esta zona. ¿Ya? Les decía la vez pasada como un test de esfuerzo, por decir de alguna manera, un ejemplo muy burdo. Los somete a unas deformaciones que si no pasan el test ya están en hora de eliminarse, ¿ya? Y entran a la destrucción. Por tanto, el vaso va a destruir los glóbulos rojos senescentes, que ya no pueden deformarse, que ya no son tan eficientes. ¿Ok? Y producto de ello va a degradar el glóbulo rojo y de la hemoglobina, ¿no es cierto?, se va a liberar un grupo HEM, y la globina es proteína, la cual, ¿no es cierto?,
como es proteína, sus aminoácidos se van a reutilizar, ¿no es cierto?, a nivel hepático para sintetizar diferentes tipos de proteínas. ¿Ok? El grupo M se le saca el hierro, ¿no es cierto?, que va nuevamente a tejido hematopoyético o puede ir como reserva a nivel hepático. Recuerden que el hígado es el que almacena el hierro, ¿ya? El famoso hierro se almacena en esta zona, ¿de acuerdo?, para ser reutilizado o nuevamente lo envía al tejido hematopoyético en este juego de feedback según la necesidad metabólica. Pero además se produce un producto que es neurotóxico, que es tóxico, pero muy neurotóxico, ¿ya?, que es la bilirrubina. Esta bilirrubina es libre no conjugada, significa que no es soluble, por lo tanto es llevada por proteína transportadora hacia el hígado, y en el hígado va a ser conjugada por un sistema especial de enzimas y van a transformar la bilirrubina no conjugada en conjugada o directa, que se llama también. Esta hemoglobina sí flota, esta hemoglobina es soluble, entonces la va a eliminar el hígado por la vía biliar. Por la vía biliar la va a excretar a la segunda porción del duodeno, y de aquí va a salir por el tubo, ¿no es cierto?, el tubo digestivo, y le va a dar la pigmentación a las deposiciones. ¿Ok? Pero como es soluble, una parte se reabsorbe y hace un ciclo, que es el urobilinógeno, ¿ya? Y eso le da también el tinte a la orina. No se nota mucho porque es una cantidad muy escasa, pero estamos en la primera orina de la mañana, por ejemplo, notamos que en la orina sale un color muy amarillo, o si están deshidratados, se han dado cuenta que sale un color muy amarillo. Ese es bilirrubina, ¿ok?, de la conjugada, ¿ok? Recordad que es neurotóxica. Muy bien, y les presento el eritrograma. El eritrograma es para ver justamente el funcionamiento, cómo están la serie roja, los glóbulos rojos. Aquí salen diferentes cifras de la normalidad, más o menos lo que dijimos, 4,5 millones a 6 millones el rango para este laboratorio, ¿cierto? Acá están tirando un valor estándar para ver en promedio cómo está en la población, ¿no es cierto? La hemoglobina 15, fluctúa entre 13 y 16, vamos a ver la definición de anemia, y el hematocrito también es fluctuante según el laboratorio. El volumen globular medio, ¿cierto?, que aquí me gustan estas cifras que son más redondeadas que otros laboratorios, que es más fácil memorizar, que apunta al tamaño, ¿no es cierto?, al tamaño del glóbulo rojo. La concentración de hemoglobina también dentro del glóbulo rojo, y la concentración de hemoglobina media con relación al glóbulo rojo mismo también es importante para detectar si son glóbulos rojos grandes, pequeños, con poca cantidad de hemoglobina, etc. El hematocrito, que es otro examen que se pide muy frecuente en los servicios, sobre todo de urgencia, el hematocrito, que es una muestra de sangre en la cual se centrifuga y va a precipitar los elementos figurados hacia el fondo del tubo de ensayo, ¿se fijan? Y es para ver el porcentaje, qué porcentaje es plasma, ¿no es cierto? Acá tenemos 55% de plasma y el resto son elementos figurados, ¿se fijan? Pero de los elementos figurados, el 99% corresponde a los glóbulos rojos. Vamos a ver que también hay una pequeña fracción acá que corresponde a los glóbulos blancos. Recordad que los glóbulos blancos fluctúan entre 4.000 y 11.000 más o menos glóbulos blancos por ml. Las plaquetas también van a fluctuar entre 150.000, 350.000 a 450.000 según el laboratorio, ¿ya? Pero no son millones por ml, ¿okay? Para tener esos valores que es importante retener en la mente para saber la magnitud del desgaste metabólico y vital que son los glóbulos rojos, y entender por qué la anemia causa un gran estrés metabólico, causa muchos cambios corporales, muchos cambios funcionales en el cuerpo. ¿Ok? Anemia en general
se habla cuando hay una disminución de la masa eritrocitaria y de la concentración de hemoglobina circulante en el organismo. ¿Ok? Esto, por supuesto, por debajo de los límites considerados normales para un sujeto, teniendo en cuenta la edad del sujeto, ¿no es cierto?, el género, el sexo, las condiciones medioambientales, como hablábamos hace un rato, por ejemplo, la altitud, estado fisiológico, de crecimiento, desarrollo, embarazo, que son estados fisiológicos normales porque va a pasar en alguna etapa en nuestros pacientes, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero debemos consensuar, debe haber un consenso para hablar de anemia a nivel internacional. Cuando un paciente está con anemia, fíjense que el hematocrito, que antiguamente se usaba mucho, el hematocrito para hacer el diagnóstico, la verdad que no ayuda, pero es fluctuante el hematocrito. Si el paciente está deshidratado, esto va a estar más bajo. Va a estar más baja la concentración de plasma. Está deshidratado el paciente. Por lo tanto, la concentración de elementos figurados va a aparecer con mayor porcentaje, falsamente con mayor porcentaje. ¿Se fijan? O al revés, sobre todo con la anemia. El paciente puede estar hemodiluido, es decir, está con un síndrome edematoso, los edemas que ya hablamos hace una clase atrás, ¿no es cierto? Puede haber un gran porcentaje de agua, ¿no es cierto?, de plasma en el fondo y verse una menor cantidad de elementos figurados. Es fluctuante. Es por eso que es la razón de por qué no es el criterio diagnóstico el hematocrito para la anemia. No sirve de salvataje rápido, un examen rápido de urgencia, ¿no es cierto?, que lo tiene en un ratito, pero es para estimar más o menos si el paciente requiere una transfusión o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se normó, ¿no es cierto? Hay normas. Y aquí, criterios según la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que un paciente, varón, adulto, que tenga una concentración de hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro, va a estar en anemia. ¿Ok? Lo mismo pasa con la mujer adulta. Si está con una concentración total de hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro, el criterio es de anemia. El embarazada, sabemos por este estado fisiológico, los requerimientos aumentan de sobremanera, producen un gran desgaste en la mujer, un gran consumo, un gran trabajo, ¿ya?, metabólico. Por lo tanto, ya los criterios cambian porque hay un estado extremo, ¿no es cierto?, fisiológico, y cambios que requieren raudamente mucho consumo de nutrientes, ¿no es cierto?, y si hay mucho metabolismo requiere mucha energía. ¿Ok? Por tanto, se va a producir anemia. Y acá el criterio es bajo 11 gramos por decilitro, sobre todo cuando están aumentando en los primer trimestre y tercer trimestre, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser crítico, a menos de 10.5 en el segundo trimestre. Se estabiliza. Hoy día, en general, por los controles obligatorios de los embarazos que uno quiere, el sistema de salud, ¿no es cierto?, que sean todos controlados. Siempre hay excepción a la regla, pero hoy día nos vemos estas tremendas anemias que sufría la mujer embarazada. Hay profilaxis, prevención, les damos fierro especial con vitaminas especiales, suplementos vitamínicos, de tal forma que su concentración y hematocrito de hemoglobina andan bastante bien, ¿ya?, dentro del rango aceptable para la mujer adulta. No ocurre esto, que bajen tan fácilmente, pero sabéis que va a ser una anemia si no se hace una terapia profiláctica sí o sí. O también se habla cuando hay descensos bruscos o graduales de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente. Fíjense que esto se estandarizó, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. Fíjense que estos 2 gramos es alto. Significa que baja mucho la concentración y pone, por supuesto, al paciente en un estrés metabólico. Acuérdense que el cuerpo, cuando se estresa, se activa el sistema nervioso autónomo simpático, que va a ser el gran protagonista justamente también en la anemia. ¿Okay? Entonces, como decía hace un rato, tener en cuenta las posibles variaciones del volumen plasmático.
¿ok? Lo que hablamos hace un rato. Así en situaciones de hemodilución, ¿no es cierto?, puede producirse una pseudoanemia, lo que decía hace un rato, por los síndromes de hematoso, hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca, el mismo embarazo, ¿no es cierto? Hay también una hemodilución importante, aumenta el compartimento del agua en forma fisiológica. Y esto es otro importante también, estandarizar la anemia, si es una anemia leve, categorizarla, ¿no es cierto?, anemia moderada, una anemia grave. Para eso le busqué esta tablita que es más didáctica, más fácil de aprenderse. ¿Ok? Ya sabemos que en el varón es menos de 13 gramos por decilitro, en este caso leve hasta 9. ¿Ok? Menos de 9 hasta 7 va a ser moderada y menor de 7 gramos por decilitro va a ser anemia grave. Fíjense que yo puedo saber el hematocrito del paciente teniendo la concentración de la hemoglobina. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando por 3. Por ejemplo, quiero saber cuánto es el hematocrito de este paciente que tiene 13 gramos por decilitro, multiplico por 3. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Tiene un hematocrito de 39. Acá, ¿qué hematocrito tendrá este paciente? 3 por 7, 21. ¿Te fijas? Entonces yo sé que bajo 20 va a ser una anemia severa. ¿De acuerdo? Y viceversa. Si tengo un hematocrito de 21 y quiero saber la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente aproximadamente, dividido por 3. Al revés. ¿Ok? Manifestaciones clínicas. Como les decía, si bajan estos transportadores para entender la fisiopatología y no se le olvide el por qué el cuerpo reacciona de esta manera para compensar, y tiene su lógica. Entonces, las manifestaciones clínicas se deben a la hipoxia celular, a la falta de oxígeno a nivel celular. Hay un sufrimiento metabólico, ¿ya? Se va bajando la energía vital a nivel celular. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Por lo tanto, tienen que haber mecanismos inmediatos, rápidos, para compensar, o va a haber un punto de no retorno, ¿no es cierto? Sobre todo quien sufre más y rápidamente el sistema nervioso central. Recuerden que las neuronas se nutren, ¿no es cierto?, por oxígeno y glucosa exclusivamente, por lo tanto requieren mucha oxigenación. El comando central, apenas llega menos oxígeno, lo primero que va a censarse a nivel central. Y ahí se van a activar mecanismos de compensación violentos, ¿no es cierto?, en una primera etapa, si es una pérdida, una anemia de instalación brusca, aguda, o si es una anemia crónica, ¿no es cierto?, de a poco se va activando el sistema simpático, pero siempre aumentando, ¿no es cierto?, increciendo para compensar. ¿Ok? Por lo tanto, una anemia aguda es letal. Una anemia de un paciente que perdió mucha sangre, uno le puede reponer el volumen rápidamente, que es lo que se hace en los servicios de urgencia. Una herida cortopunzante, sangró al paciente, o un gran traumatismo, un accidente, ¿no es cierto?, que comprometió una gran arteria, se logró controlar la hemorragia y el paciente entra en un choque hipovolémico por falta de volemia, por falta de volumen de sangre. Se puede reponer rápidamente, y hay que hacerlo, esa indicación, hay que reponer el volumen porque si no va a colapsar el aparato cardiovascular. Pero además hay que poner transportadores, hay que transfundirlo rápidamente porque si no va a colapsar desde el punto de vista cardiopulmonar, ¿ya? Y la causa la muerte del paciente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Para entender la importancia de los glóbulos rojos y por qué las transfusiones, se decide transfundir o no a un paciente. Sí o sí en la UVA, para darle tiempo después al cuerpo que sintetice sus propios glóbulos rojos, etc. Y en las crónicas también, hay pacientes que están muy críticos, hay que compensarlo porque el día menos pensado se nos puede morir. ¿Ok? Y estos mecanismos de compensación van a variar según la etiología, según la causa, por supuesto, ¿no es cierto?, según las diferentes causas. La intensidad y rapidez de la instauración de la anemia. Por tanto, vamos a ver una serie de manifestaciones clínicas y el examen físico que se deben justamente a la activación del sistema simpático y a la hipoxia celular. Fíjense, aquí aparecen algunas, uno puede tener un montón, entonces uno le puede poner varias alternativas en una pregunta de anemia, ¿no es cierto?,
para decir si esas son manifestaciones exclusivamente de la anemia. Recuerden que el sistema simpático es inespecífico, pero vamos a ver que aquí entra ya una gran mayoría y lo otro es por falta de oxígeno. Fíjense acá. El paciente puede presentar astenia. Astenia es un término que se refiere al desgano, ¿no es cierto? Al cansancio mental, astenia, a la fatiga mental, no física, ¿no es cierto? Y estamos hablando a nivel de neurona, astenia. Laxitud, estamos hablando a nivel muscular, ¿no es cierto? Más laxo los músculos, debilidad muscular general. Esto se debe a falta de oxígeno a nivel central, a nivel de neurona. Intolerancia a los esfuerzos. Recordad que el músculo gasta mucha energía, siempre. ¿Ok? Por tanto, un paciente que está con anemia se mueve un poquito, camina un par de cuadras. Estamos hablando de un paciente con anemia severa, ¿no es cierto? Moderada severa, que raudamente se va a agotar al caminar. Una caminata que antes hacía de forma habitual, un par de cuadras ya no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque le falta energía, es intolerante al esfuerzo. Cefalea, ¿no es cierto? Empieza a aparecer cefalea, se produce una cefalea por hipoxia y también por aumento de la irrigación a nivel del encéfalo. Los acúfenos son ruidos, ¿no es cierto? También llamados tinnitus, son también específicos, pero más bien obedecen la actividad del sistema simpático al pasar la sangre muy rápido, ¿no es cierto? Con más fuerza hacia cabeza y cuello, y de tal forma que se siente este zumbido en los oídos, muy parecido a lo que sienten y dicen los pacientes hipertensos sentir en algún minuto. Los zumbidos, como unos soplos, ¿no es cierto? Vértigo, ¿no es cierto? Se empieza a sentir vértigo porque ya empieza a afectar al sistema nervioso central, específicamente estamos hablando, es el cerebelo. Falta de concentración y memoria. Estamos hablando de nuestro procesador central, ¿no es cierto? Estamos hablando de la parte de las neuronas, de la parte más rostral, de la región frontal, ¿no es cierto? De las diferentes áreas, que ya no tiene la misma oxigenación, por lo tanto empiezan a funcionar en forma torpe. Por lo tanto la concentración se pierde. La concentración requiere mucha energía, ¿no es cierto? Y la memoria también. Trastornos del sueño, estos pacientes andan con hiperinsomnia, ¿no es cierto? Se andan quedando dormidos en todas partes, ¿ok? Se cansan muy rápido. Inapetencia, llega un minuto que el paciente se compromete de tal forma que le da anorexia, inapetencia. Y un paciente que le da anorexia, la verdad que siempre nos debe preocupar. No es fácil perder el apetito, pero cuando hay patologías que hacen perder el apetito nos pone de cabeza, ¿ok? Irritabilidad, por supuesto, ¿no es cierto? Todos nos ponemos irritables si andamos con un ayuno prolongado, por ejemplo, ¿no? Por eso comen por lo menos cada 3 horas alguna cosita, aunque sea algo dulce, ¿no es cierto? Porque nos ponemos muy mal genio, irritables, y no sabemos por qué. Anda irritable, anda con cambios de ánimo, fluctuante, ¿ya? Y empieza a sentir esto otro también, disnea. ¿Por qué siente disnea? Porque está activado el sistema simpático, y el simpático se va activando más y más en la medida que la anemia se hace más intensa, más grave. ¿Me siguen? Pero esto no de un día para otro. Por tanto, el paciente, como se está moviendo más rápido el diafragma, ya está sintiendo disnea. Ya está sintiendo disnea porque al principio compensaba, pero ya está sintiendo la disnea. Por tanto, no olvidar que el paciente con anemia siente disnea, ¿ok? Palpitaciones. Normalmente nosotros nos sentimos el latido cardíaco en reposo. Palpitaciones son sentir el latido cardíaco, pero en reposo, como el corazón como que sale, pum, 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 ¿no es cierto? Nosotros hemos sentido cuando corremos, ¿no es cierto? Hacemos un ejercicio, una actividad física, nos paramos y sentimos que el corazón como que se va a arrancar. Bueno, este paciente lo siente en reposo. Al principio menos y van creciendo, y más. Se fijan que el paciente va al colapso total en una anemia que está haciéndose cada vez más intensa. Todo esto va aumentando, va creciendo, va en aumento en la medida que sigue avanzando la anemia. ¿Me siguen? Y por supuesto, porque el simpático trata de compensar. ¿Qué está haciendo el simpático? Movilizando rápidamente
la sangre más rápido, cada vez más rápido para que cumpla con las demandas metabólicas. Pero ¿quién sufre? El corazón sufre y sufre el pulmón. Acuérdense, corazón y pulmón trabajan de la mano, ¿ya? En algún minuto va a pillar el funcionamiento cardíaco, con el aumento de la frecuencia tan elevada va a hacer colapsar al corazón. Ahora, esto es para hacerlos pensar. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un paciente normal entre comillas, que tiene anemia solamente, por diferente razón. ¿Ya? Pero si el paciente fuera cardiópata, le cuesta la vida este aumento del trabajo simpático. ¿Me siguen? Por eso los pacientes crónicos están evaluando, chequeándolo y sobre todo buscando anemia. Porque la anemia le va a activar el sistema simpático y en un corazón que está medio morir saltando con una insuficiencia cardíaca, producto de una hipertensión arterial, que es lo que ocurre en Chile y en los países desarrollados, que el mayor porcentaje de frecuencia de insuficiencia cardíaca, le va a costar la vida. ¿Me siguen? Si un paciente tiene insuficiencia respiratoria, que tiene un pulmón muy dañado, una anemia le va a costar caro. Uno, porque justamente los glóbulos rojos van al pulmón, ¿no es cierto?, a rescatar este oxígeno que está llegando y hay menos transportadores, por lo tanto aumentar el trabajo del simpático para movilizar más rápido la sangre, pero va a aumentar el trabajo del diafragma y va a hacer colapsar al paciente. ¿Se fijan? Estos pacientes en general con insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, un estado de estrés metabólico que acelera el simpático, como puede ser la anemia, le puede causar la muerte. ¿Ok? En la exploración física tenemos que el paciente presenta palidez mucutánea, ¿no es cierto?, característica, esa palidez que vamos a ver en el caso clínico, vamos a mostrar imágenes, que la gente asocia mucho, cuando anda la persona muy pálida, sabe que probablemente tiene anemia. Nosotros vamos a explorar esa anemia en la piel es medio traicionera a veces, porque a veces por el frío, ¿no es cierto?, se pone un poquito más pálida, pero vamos a examinar las conjuntivas y las mucosas, el lecho unguial. ¿Ok? La conjuntiva la examinamos bajando, ¿no es cierto? Como el médico clásico, ¿no es cierto? Que un dedito baja un poquito la piel bajo el párpado inferior para vertir el párpado inferior y poder ver la conjuntiva, la mucosa conjuntival. Normalmente la mucosa conjuntival es rosada. ¿Ya? Estos pacientes con anemia, a veces anemia leve, uno con un ojo experto puede más o menos discriminar, pero cuando es moderada, severa, se ve blanca, ¿ya? Es más fácil. Y lo otro que es la mucosa oral. ¿Ya? A veces uno dice, no, tiene frío, está cansado, qué sé yo, uno le pide sacar la lengua para ver la mucosa oral y ver la lengua. Se ve pálida, las mucosas, se ven pálidas, los labios se ven muy pálidos. ¿Ok? Lo otro que tener cuidado es que en piel blanca es más fácil hacer la distinción, que se pone muy, muy pálido, ¿no es cierto? Una palidez más mortuoria, exagerando un poquito, pero en la piel un poquito más oscura, como nuestra piel, toma un tinte amarillento, la anemia moderada severa, un tinte muy amarillento, a veces muy amarillento, ¿ya? Que nos confunde con ictericia sin H, ic con C, ictericia, que es el aumento de la bilirrubina, ¿ya? Que se produce por el aumento de la bilirrubina, la ictericia, en la cual también la piel se toma un tinte muy amarillento, pero la esclera de los ojos se pone amarilla en la ictericia, en cambio en la anemia no. Ahora, ¿puede haber un paciente con ictericia y anemia? Sí, por supuesto, ¿ya? Por eso el examen, el gold standard para hacer el criterio diagnóstico de anemia va a ser medir, ¿no es cierto?, la cantidad total de hemoglobina. ¿Ok? Soplo sistólico porque el corazón está hiperfuncional, está funcionando más full, contracciones más violentas, y estos soplos son más dinámicos, ya están pasando la sangre muy rápido por el corazón y se siente un soplo en las válvulas, ya, como en el foco pulmonar. Taquicardia, por supuesto, taquipnea, taquicardia aumentando. Por lo tanto, los signos vitales nos dicen cuán estresado está el cuerpo por la anemia, ¿de acuerdo? Por eso es importante los signos vitales, ¿ya? Y nos dice también y nos grita la transfusión. Transfundiendo al paciente,
se tranquiliza el corazón, se tranquiliza todo, ¿ok? Lleva la calma. Y después se empieza a estudiar el por qué, ¿no es cierto?, el por qué está haciendo la anemia, que es importante. Signos de insuficiencia cardíaca, puede hacer colapsar, ¿no es cierto? Empieza a aparecer y empeora el cuento. Cuando empieza a agotarse el corazón, empieza a producirse un pequeño edema hacia el intersticio del pulmón, ¿ya? Y eso acelera más al simpático, y eso empeora más la hematosis. Y como tenemos pocos transportadores, puede hacer colapsar a cualquier paciente. ¿Se fijan? Por lo tanto, la anemia en teoría, si no se corrigen, llevarían a la muerte al paciente. Felizmente los pacientes se sienten mal, felizmente entre comillas, se sienten mal para que consulten más temprano, ¿ya? Y por eso la anemia aguda va a ser letal si no se corrige. La volemia y no se corrige, por supuesto, y una cantidad adecuada de glóbulos rojos transportadores para mantener la viabilidad de los tejidos a nivel periférico. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, dentro de la patogenia de la anemia, vamos a tener un descenso, ¿no es cierto?, de la concentración total de la hemoglobina. Esto puede ocurrir por un aumento de la destrucción de los eritrocitos, como ocurre, por ejemplo, en una hemorragia, en una hemólisis. Por ejemplo, hay patología autoinmune que ataca los glóbulos, justamente los glóbulos rojos, y produce hemólisis masiva, que es muy crítico. O sea, imagínense un paciente que empieza a ocurrir una hemólisis masiva de los eritrocitos, ¿ya? Es un aumento, es muy rápida, muy violento el cuadro. Por lo tanto, hay que compensar al paciente. Lo mismo que en la hemorragia. O descenso de la producción de los hematíes, ¿no es cierto?, a nivel de la stem cell. Por defecto, ¿no es cierto?, vamos a ver por deficiencia de nutrientes, vitaminas que son muy importantes, vitaminas como el ácido fólico, vitaminas como la vitamina B12, cianocobalamina, el ácido fólico, vitamina B9, el hierro, ¿no es cierto?, que es esencial para formar la hemoglobina. Pueden también tener un déficit de proteína. Sabemos que un paciente que está desnutrido desde el punto de vista calórico-proteico o que está consumiendo muy poca proteína también puede tener algún déficit importante, ¿eh? Va a empezar un proceso consultivo. Todo lo cual puede llevar, ¿no es cierto?, a la producción de una anemia o un defecto también en la producción, que ya estamos viendo patología en relación, patología hereditaria, ¿no es cierto?, metabólica, en la cual puede haber un defecto en la producción de la hemoglobina, como pueden ser una talasemia, ¿no es cierto?, que afecte a la hemoglobina adena alfa, ¿no es cierto?, o beta. ¿Ya? Las más frecuentes son las beta, ¿okay?, que es defectuosa en su esencia, la hemoglobina que debe atrapar al oxígeno, por ejemplo. Ahí estamos hablando de otro grupo de patologías que son mucho menor, ¿no es cierto?, pero tremendamente complicadas, que pueden llevar a la muerte de estos pacientes. Transmisión hereditaria, generalmente recesiva. Por tanto, va a tener una serie de manifestaciones que llamamos el síndrome anémico. Pero como les decía, todo esto me lo tiene que explicar la fisiopatología de la anemia. Entonces, yo conociendo lo que hace la anemia, yo puedo extrapolar y explicar cada una de las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, ya nombramos algunas ya hace un rato. Manifestaciones generales: astenia, desgano, adinamia, ¿no es cierto?, cansancio muscular, ¿no es cierto?, anorexia, falta de apetito, y eso es lo que se llama compromiso del estado general, ¿ya? Manifestaciones cardiovasculares, ya hablamos de las palpitaciones. ¿Por qué las palpitaciones? Porque está la frecuencia cardíaca muy elevada. ¿Y por qué está la frecuencia cardíaca muy elevada? Porque el sistema simpático se está activando cada vez más para hacer correr los transportadores, que son los glóbulos rojos, más rápido para cumplir con las necesidades metabólicas, ¿ya? A su vez, fíjense que el simpático, al hacer esto para compensar, empieza a hacer que consuma mucha energía el cuerpo también. Entramos en un círculo vicioso.
Pero como estas anemias se van produciendo, y generalmente las anemias se producen en forma lenta, media silenciosa al comienzo, lenta, le da tiempo al cuerpo, a las células finalmente, no al cuerpo, a la finalmente de la que se adapta, en último término, a toda esta hipoxia en la célula, ¿ya? Que conforman los tejidos los órganos, y los órganos, ¿no es cierto?, que cumplen funciones para mantener la función del aparato sistema, y el aparato sistema en conjunto mantiene la homeostasis. Todos empiezan a remar para un mismo sentido, pero empieza a claudicar en este círculo vicioso. ¿Ok? Lo mismo que la disnea, ya lo hablamos, ¿eh? Simpático acelera y se produce disnea, exige al diafragma contraerse más rápido, ¿ya? Corazón y pulmón están trabajando de sobremanera. Entonces, entender siempre que un paciente cardiópata, un paciente con una insuficiencia respiratoria, puede ser un mecanismo de descompensación fatal, una anemia. ¿Ok? Hipotensión, finalmente, puede claudicar el paciente. Manifestaciones neurológicas, cefalea, mareas, vértigo, somnolencia, a nivel de la neurona, confusión. Acá estamos hablando ya falta de energía, ¿no es cierto? Todo esto falta de energía a nivel de las neuronas. Tinnitus o acúfeno, el insomnio. Ya finalmente el paciente está estimulado por el sistema simpático y lo mantiene alerta. Se lo empieza a quedar dormido el paciente después. Manifestaciones cutáneas, la palidez, fragilidad de la uña. Por lo tanto, estamos hablando aquí de mecanismos que van creciendo, van progresando en el tiempo, ¿ya? Una anemia más severa y de progresión rápida, por supuesto que va a producir una vasoconstricción periférica. Hay una redistribución de flujo. Cuando hay un estrés metabólico, siempre simpático va a producir una redistribución de flujo, es decir, va a producir una vasoconstricción periférica y va a privilegiar, ¿no es cierto?, la oxigenación de los órganos más vitales, que están más hacia el centro del cuerpo, hacia la parte visceral. Por supuesto que el paciente empieza a tener problemas de disminución del volumen urinario por este aumento del metabolismo. Puede haber dolor retroesternal, ¿ya? Retroesternal por isquemia. El corazón está trabajando tan rápido que exige energía, más energía. Y justamente el problema que tiene la anemia es de energía. Y se empieza a producir isquemia, y esa isquemia cardíaca es lo que la gente asocia al dolor precordial, ¿ya? Ese dolor que asusta porque lo asociamos a infarto. Ahora, si el paciente tiene una arteriosclerosis importante, por supuesto que le puede producir además un infarto y descompensar y matar al paciente. ¿Ok? Aquí vemos otros parámetros que nos indican la anemia y el tipo de anemia que es importante. Allá sabemos, les puse la cantidad para redondear, para aprendernos un poquito más fácil, de la cantidad de hematíes, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos, de elementos figurados. 4,5 millones a 6 millones por ml. Increíblemente, ¿eh? Imagínense, por ml. ¿Ya? Menos de 4 millones y medio más o menos hablamos de anemia ya, solamente viendo la cifra. Pero lo importante es saber la concentración de hemoglobina, que va a fluctuar entre 2 y 13, dependiendo si hombre o mujer, ¿no es cierto?, el rango normal, hasta 16 gramos por decilitro. Debajo de esta cifra va a indicar anemia. Ahora, va a ser importante este otro estudio, el volumen corpuscular medio, ¿no es cierto?, el tamaño, en el fondo, de los eritrocitos, si son grandes o son chicos. Ya, lo normal es que sean de entre 80 y 100. Y vemos que menores de 80 son pequeños, como ocurre en la anemia ferropría por falta de hierro. ¿Ok? Y tenemos esta otra anemia en los cuales los hematíes o glóbulos rojos son más grandes. Por ejemplo, las megaloblastias que se producen por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. En cambio, acá es característico de la anemia ferropénica o ferropría por falta de hierro. ¿Ok? Esto nos dice, el hemograma nos dice, todo esto nos dice. ¿Ok? Luego pasa acá, que es la cantidad, ¿no es cierto?, de hemoglobina que contiene el eritrocito, que puede fluctuar también entre 26 y 34. Cuando tiene menos, se ve más pálido el glóbulo rojo, sobre todo en el frotis. En el frotis significa una muestra
de la sangre que hace el tecnólogo médico, ¿no es cierto?, el especialista en laboratorio en hematología, que es el que analiza y hace los hemogramas, ¿no es cierto?, en su análisis, va a ver que hay glóbulos rojos que están más pálidos en su centro, más pálidos. Se debe a esta disminución de la cantidad de hemoglobina. Y eso se le llama hipocromía, que es característico de la anemia ferropénica o ferropría por falta de hierro, además de ser microcítica. Por tanto, la anemia, adelantando un poquito, ferropénica o por falta de hierro, los glóbulos rojos son pequeños los que están y además son pálidos, con hipocromía. Entonces uno, sabiendo el hemograma solamente, dice, está el paciente con anemia, ¿no es cierto?, está bajo el rango normal, hombre o mujer, y quiere saber más o menos la etiología, cuál es el factor que está incidiendo en esa anemia, y si ve glóbulos rojos muy pequeños y pálidos, lo más probable y lo más frecuente en general es por falta de hierro. ¿Ok? Que hay que investigar por qué. Un problema de la dieta, un problema de pérdida, hay que investigar. Y al revés, si son grandes los glóbulos rojos, vamos a pensar en una anemia por falta de vitamina B12 o ácido fólico. Hay otras más, pero son las más frecuentes desde el punto de vista estadístico, de poblacional. Uno, cuando estudia las patologías, ve el impacto de salud pública, ¿ya? Por lo tanto, uno estudia las patologías que son más prevalentes, más frecuentes en la población. Ok, aquí lo mismo que estamos hablando hace un rato, ¿eh? Microcítica, anemia ferropénica o ferropriva, que es la más frecuente. También puede presentarse la anemia de enfermedades crónicas. Hay enfermedades crónicas que se producen anemias muy leves, ¿eh? Anemias leves, a veces la causa es miscelánea, ¿ya? No es tan clara. Se puede haber, ¿no es cierto?, que esté afectado el tamaño. Las talasemias que hablamos hace un rato, que son patologías hereditarias, ¿no es cierto?, en el cual hay defecto en la formación de la hemoglobina. Físicamente la más frecuente es la talasemia beta. También hay anemias normocíticas, es decir, de tamaño de glóbulo rojo normal. La hemolítica, que los pilla por sorpresa, ¿no es cierto? Una prótesis valvular, ¿no es cierto? Una valvuloplastía que se está volviendo a hacer. Generalmente las valvulopatías la están haciendo con válvulas de cerdo, por ejemplo, que se parece un poquito más a la genética humana, pero dura muy poco. Volvieron a hacer, instalar válvulas metálicas que duran mucho más, pero producen gran hemólisis en los pacientes. Por lo tanto, hay que estar estos pacientes con anticoagulantes además, pero duran mucho más. Te hacen funcionar mejor al corazón a largo plazo, ¿ya? Entre paréntesis. Hay otra patología hereditaria como la esferocitosis, es decir, son redondos los glóbulos rojos, por lo tanto se destruye más rápido. Deficiencia de alguna enzima, también por la anemia falciforme que vamos a ver después, que tiene esta forma de una hoz, de media luna, con destrucción más temprana y produce anemia. No hemolítica, no destructiva, como la pérdida de sangre o anemia plástica. Anemia plástica significa que la génesis está en la stem cell, ¿no es cierto?, a nivel medular. Están las macrocíticas, ¿no es cierto?, macro, que son glóbulos rojos más grandes, ¿no es cierto?, como hablamos hace un rato, deficiencia de la vitamina B12 y ácido fólico, que son los que vamos a ver nosotros. Y no megaloblástica, hipotiroidismo, en la enfermedad hepática, que la vamos a mencionar en su minuto, pero no son de las más frecuentes. Se espera que falle y se produzca anemia en estas patologías, de todas maneras. Ok, aquí aparece un esquema, adelantando un poquito el resumen. Fíjense que para la eritropoyesis, ¿no es cierto?, la formación de la sangre, va a ser muy importante el aporte de hierro, va a ser muy importante la vitamina B12 o cianocobalamina, ¿no es cierto? Va a ser muy importante el ácido fólico. Por lo tanto, deficiencia de cada uno de ellos va a producir anemia. Dijimos anemia microcítica hipocrómica en la deficiencia de hierro y anemia megaloblástica, ¿no es cierto?, en la deficiencia de estas dos vitaminas. ¿Ok? Fíjense, además, que
aquí le resumo un poquito. Anemia puede producir una hemorragia por pérdida, ¿no es cierto?, abrupta. Pero también puede producirse anemia, sobre todo en la mujer, que lo más frecuente son anemias que se producen en relación al aparato reproductor femenino, ¿ya? La mujer está expuesta, por eso el criterio diagnóstico de la mujer es un poquito más bajo, porque la mujer ya parte con desventaja con respecto al varón, ¿no es cierto?, porque mensualmente está perdiendo sangre, ¿no es cierto?, en la menstruación. Y si no se alimenta bien, no ingiere una buena cantidad de hierro, de vitamina, de aminoácidos, etcétera, va a producirse anemia, sí o sí, ¿ya? Si no se alimenta bien. Estamos hablando en forma normal. Por eso el criterio diagnóstico es un poquito más bajo. Ahora, si tiene una pérdida más profusa, con reglas irregulares, pero muy profusa, unos tremendos sangramientos, por supuesto que va a descompensar al cuerpo. Lo va a descompensar en algún minuto y se va a producir anemia, ¿ya? Esta es la mujer en estado fértil, la mujer, ¿cierto?, que está menstruando. Pero vamos a ver, también es frecuente el aparato reproductor femenino en la mujer que ya están en la edad ya cercana a la menopausia, o puede ser una mujer adulta media, ¿no es cierto?, 35 años arriba, que pueden aparecer miomas. Los miomas son una causa importante de metorragia. Metorragia significa que la mujer sangra todo el mes, ¿ya? En lugar de menstruar, este periodo, ¿no es cierto?, cíclico, máximo son 7 días, promedio 5, en general cuando el conceptivo son 3 días. En cambio, la mujer que tiene mioma está con spotting, está con un sangramiento constante, y eso le va a producir una tremenda anemia. Como es lento, llegan mujeres de 40 años, ¿no es cierto?, 30 y tanto, con miomatosis, muchos tumores benignos de musculatura lisa del útero. ¿Ok? Pero de todas maneras, en la mujer que ya se acerca a la menopausia puede también aparecer, hay que diferenciar acá siempre con el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio también produce sangramiento, ¿ok?, que si bien es cierto va aumentando con la edad, pero hay que tenerlo presente. Siempre el cáncer nos amenaza, y los cánceres en mujeres más jóvenes o personas más jóvenes tremendamente más agresivos, ¿ok? Por lo tanto, es importante saber que una de las causas más importantes de anemia es el aparato reproductor en la mujer. En cambio, en el hombre vamos a ver que es el tubo digestivo la zona más afectada, las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas, vamos a ver en algún minuto, las úlceras duodenales, sangramiento que están produciéndose por la úlcera, ¿no es cierto? Que puede el paciente fácilmente mostrarse de hemorragia alta porque aparece melena, así como el corte de pelo, melena, pero en medicina melena significa deposiciones negras, de color negro, brillante, de un olor muy particular, muy peculiar, olor a sangre digerida. No sé si ustedes han comido ñachi o prieta, ¿no es cierto?, como que impregnado en la habitación de uno, ¿no es cierto?, o el baño cuando uno va al excusado, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa con este paciente. Ese olor tan particular que se detecta en la sala, cuando el paciente ha tenido hemorragia alta, y esa sangre digerida, ¿no es cierto?, y es oxidada y metabolizada a nivel del colon, sale negra, ¿de acuerdo?, con ese olor tan característico. Puede ser sangramiento también por un cáncer de colon, ¿no es cierto? Por tanto, el tubo digestivo es uno de los lugares que hay que ir de cabeza, tanto en hombre como mujer. La mujer, la primera opción va a ser esta. Cuando hay anemia, debo investigar raudamente por acá. Si no encuentro nada por acá, debo irme por acá, ¿ya? En cambio, el varón tenemos, francamente, las pérdidas son por el tubo digestivo, ¿eh? Ahora, esto no es de un día para otro, se van juntando factores de alimentación, se van juntando, y dependiendo de los factores que son coadyuvando, que se van coadyuvando, que se van potenciando, va a hacer que la anemia aparezca más temprano o más tarde, ¿ok? Hay un test de hemorragia oculta, entonces el paciente lo encontramos con anemia, pero no sabemos, no vemos la melena, ¿ya? Se hace un test de hemorragia oculta, está sangrando poquitito ese
se impregna parte de las deposiciones, pero no, a grandes rasgos no lo visualizamos. Y ahí están los test de hemorragia oculta que nos ayudan a investigar. Por eso cuando ustedes vean que un paciente entra a estudia anemia, le van a pedir de todas maneras un test de hemorragia oculta en las deposiciones, para ver si hay una hemorragia digestiva alta, que está un goteo, ¿no es cierto? O sobre todo del tubo digestivo más bajo, ¿ok? Entre paréntesis. Por tanto, acá el diagnóstico de anemia no es un diagnóstico final, ¿no es cierto? Anemia, algo lo está produciendo, ¿no es cierto? Hay que buscar, en el fondo, la causa subyacente, hay que buscar la etiología, ¿ya? Para frenarla. Pero de todas maneras, ahí uno evalúa en el minuto si compensamos transfundiendo o no. Y la otra causa que hablamos, una hemólisis, ¿no es cierto? Una hemólisis masiva, ese medicamento que se adhieren a los glóbulos rojos y hacen que el sistema inmunológico destruya los glóbulos rojos, etcétera. Virus, etcétera, producen hemólisis, activan, y justamente no es tan bueno esto, que anticuerpos empiecen a atacar nuestros glóbulos rojos y produzcan destrucción de ellos, que son tan vitales, ¿ya? Muy nefasto, pero ocurre. ¿Ok? Hablar esto último, anemia microcítica hipocrómica, que es la que estamos hablando con relación a la anemia ferropénica o ferropría. Ferropénica, pénica significa disminución, penia, pene de penia, pénica, ¿no es cierto?, anemia ferropénica. Por tanto, acá les digo que la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia, la deficiencia de hierro, ¿ya? Puede haber un desequilibrio, como dice acá, entre la pérdida excesiva o la ingesta insuficiente, o puede ser la combinación de las dos cosas, ¿ya? Está perdiendo por alguna parte sangre, o generalmente hay una ingesta deficiente por mala alimentación. Pérdida de sangre, en gran medida, ¿no es cierto?, se produce, como ya lo hablamos, por el tubo digestivo, que hay que siempre investigar, tubo digestivo, el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto?, menstruaciones, metorragia, tumores, etc. Donación de sangre, hoy día casi es menos, pero de todas maneras puede haber gente que en otras partes van a donar sangre, ¿no es cierto?, y de buena gente le pide a alguien que a los 3 meses vuelva a donar sangre, y este paciente no ingiere, no compensa bien, le va a traer anemia. Ahora son los menos, como extraordinaria, alguien da sangre. Cuesta mucho que encontrar donadores de sangre, pero a veces hay gente muy gentil que por alguna razón dona sangre de forma seguida, pero no le da tiempo al cuerpo a compensar. Es por eso que se distanciaron también los tiempos para donar sangre, para que pueda compensar a este paciente. Otras causas, ya dijimos, deficiencia en la dieta, exclusivamente. Se alimenta bien, o sea, está comiendo de todo, pero con deficiencia de hierro. Disminución en la absorción. Puede ser un síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca, otra patología inflamatoria, como enfermedad de Crohn, etc. Incremento de los requerimientos, como ocurre en forma fisiológica durante el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, el embarazo siempre son controlados porque sabemos que va a ser anemia. Le damos suplementos y la mujer tranquila, también tranquila desde el punto de vista metabólico. ¿Por qué? Porque le estamos dando suplementos. Puede ser secuestro de hierro también en el vaso, ¿no es cierto? Como pasa a veces en la esplenomegalia por alguna infección, además atrapa mucha sangre el vaso. Requiere mucha energía para trabajar. ¿Me siguen? O sea, se aumenta el vaso en su lucha, entender que el vaso, cuando se produce la esplenomegalia con una septicemia, dos cosas. Se está fabricando más elementos blancos, ¿no es cierto?, específicos, luchando contra la infección, pero eso requiere mucha energía. ¿Sí? Ahora, es un agotamiento local, pero vital. O sea, te dirá, ¿por qué el vaso está haciendo eso? Claro, pues si el vaso pierde la batalla, la infección se disemina y el principio del fin. Ya, la última pelea la da el vaso, en la septicemia. No se olviden de ese detalle. ¿Ok? El hierro se encuentra en todas las células del organismo, acordarse de eso, no solamente en los glóbulos rojos, ¿ya? Acordarse que también participa en la cadena fosforilativa a nivel de las mitocondrias, ¿no es cierto?, en la cadena transportadora de electrones, mediante los citocromos que vienen usted en bioquímica, ¿no es cierto?, en la parte del músculo, ¿no es cierto?, formando parte de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína parecida a la hemoglobina, pero de uso exclusivo
del músculo, ¿ok? Además de participar en reacciones enzimáticas diversas en varios tejidos. Por tanto, es tremendamente importante el hierro. La cantidad total de hierro, aquí tenemos un gráfico de torta, ¿no es cierto?, circular, que muestra gráficamente lo que es la concentración en general del hierro, ¿no es cierto? La gran mayoría está en la hemoglobina. Fíjense que se habla de un hierro funcional, que es el 70%, que es el utilizado en transporte y almacenamiento. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la hemoglobina, que es transporte, y aquí estamos hablando del hierro, que es depósito, 20%. Por tanto, más del 80% del hierro funcional se encuentra en forma de hemoglobina dentro de los eritrocitos y formando parte de la mioglobina y de las enzimas intracelulares, de la mitocondria, ¿no es cierto?, que son vitales, ¿se dan cuenta? Ok, y aquí le glosa un poquito los porcentajes entre ellas, etc. Recordar solamente esto para terminar, que todas las células necesitan hierro, por lo tanto tiene que expresar receptores para un transportador, ¿no es cierto?, una proteína transportadora, que es la transferrina. La transferrina, que también la vamos a medir en exámenes de anemia, cómo está aumentada la transferrina, ¿no es cierto?, con respecto al transporte de hierro. Se va a unir, ¿no es cierto?, a receptores, va a ingresar y va a liberar su contenido, que va a ser captado por la mitocondria. Fíjense que es importante este detalle, porque el hierro que no es utilizado en la eritropoyesis, en la fabricación de sangre, va a almacenamiento y se almacena como ferritina, ¿ya? Por tanto, nosotros vamos a medir la ferritina también. Entonces, proteína que representa la principal fuente de hierro en el organismo. ¿Dónde está? En los hepatocitos, en la médula ósea y en el plasma, en tránsito. ¿Ok? Por tanto, una de las cosas que vamos a medir cuando sospechemos anemia ferropénica o ferropría es la ferritina. ¿Ok? Entonces, por lo general, vamos a ver que existe un equilibrio muy fino entre lo que es la absorción y pérdida. Se absorbe más o menos 1 miligramo diario por la mucosa gastrointestinal y se pierde 1 miligramo diario por la exfoliación de la piel, principalmente mucosa. Todas las mucosas, hablamos de todas las mucosas, toda la parte que reviste el cuerpo por dentro y por fuera, en forma silente. Diagnóstico por la clínica, ¿no es cierto? Laboratorio, vamos a ver que por la clínica en general. Fíjense que todos los síntomas que vimos hace un rato, aparece la pica, ¿ya? Que la pica es un trastorno alimentario en la cual el individuo empieza a consumir y a ingerir elementos que no son nutritivos, no son nutrientes, como comer tierra, cualquier cosa, deposiciones, lo vemos también en los animales, etc. Cualquier cosa que no sea comestible, ese trastorno se llama pica. A eso le llama pica en general. Lo vemos en las parasitosis también, como los niños también, de alguna manera empiezan a comer tierra, ¿no es cierto?, le da por, etc. Y son fuentes en algunos casos en los animales de minerales, ¿no es cierto?, que le están faltando, etc. ¿Ok? El síndrome de Plummer-Vinson son anemia más alguna inflamación que se produce a nivel del esófago proximal, en las cuales ocurre una adherencia, una inflamación que forma adherencia, por lo tanto cuesta ingerir los alimentos. Se produce una disfagia. Disfagia significa que hay dificultad para el paso de los alimentos. Este es el síndrome de Plummer-Vinson. Por tanto, el diagnóstico para esta anemia es encontrar una anemia microcítica hipocrómica, ¿cierto? Y vamos a encontrar que el hierro sérico está bajo. La capacidad total de captación del hierro va a estar alta, va a estar árida, ¿no es cierto? La ferritina va a estar disminuida. Y puede pedirse, ¿no es cierto?, o hacerse, que no se hace, pero uno, si pide una biopsia de médula ósea con tinción con azul de Prusia, que es el colorante que nos va a dar, detectar el hierro, va a mostrar que hay ausencia de las reservas de hierro. Hoy terminamos con esto, terapia de reemplazo, ¿no es cierto? Si le falta fierro, le damos fierro. Sulfato ferroso, hay diferentes presentaciones, ¿no es cierto?, etcétera. Hasta más o menos al mes se puede normalizar una anemia, ¿eh? Moderado severa, uno no puede cargar 2 veces al día con sulfato ferroso y después bajar 1 vez al día, ¿ya? Este tratamiento se hace de 3 a 6 meses. ¿Para qué? Para cargar la parte hepática. Una vez que yo nivelo, ¿no es cierto?,
la concentración de hemoglobina en el plasma, acuérdense bien, 3 a 6 meses, va a depender de la anemia. Si es más severa, más tiempo. Si es más leve, moderada, menos tiempo. ¿De acuerdo? Siempre.